Epílogo de la aventura del Dr. John Dee. 15 días después de los sucesos narrados, Rodolfo II se hallaba lo suficientemente restablecido como para recibir de pie a sus visitantes. La enfermedad del emperador, cuya noticia había sido rápidamente divulgada por amigos y enemigos, reunió en torno de su lecho a una constelación de personajes, algunos movidos por la sincera preocupación de ver quebrantada su salud y otros, los más, a impulso de oscuras e inconfesables ambiciones. Entre estos últimos se destacaban sin duda sus hermanos Matías y Maximiliano, quienes deseaban ardientemente heredar al emperador alquimista. Pero según se ha dicho, Rodolfo II se recuperó bastante, aunque esta mejoría a criterio de Agacius no era completa, ya que el emperador pasaba gran parte de los días en la torre donde padecería el desmayo que lo había postrado. Solía permanecer allí durante horas con la mirada perdida, y no era extraño que prorrumpiera cada tanto en amargas lamentaciones que nadie comprendía. Este estado de cosas se prolongó por espacio de varias semanas, durante las cuales resultaron inútiles los esfuerzos de sus allegados para combatir tan profunda melancolía. Ni siquiera los favores de su amante Catalina Estrada, ni los de otras amables damas que Scotto solía presentar al emperador, conseguían alejarlo de la torre. Finalmente, tras 2 meses de amarga reclusión, fue su fiel amigo Wilhelm von Rosenberg quien consiguió hacerlo reflexionar sobre lo negativo de continuar con tal conducta. El noble bohemio a todo esto se había ocupado de proteger a John Dee, sobre quien habían caído las más insidiosas habladurías. Sin embargo, a medida que el emperador se recuperaba, su antiguo prestigio prevalecía por sobre intrigas y supersticiones, y pronto el sabio inglés fue visto dando conferencias en la Universidad de Praga y visitando muchos castillos donde algunos nobles y cultos interlocutores intentaban sonsacarle sus secretos. Pero John Dee no deseaba de ninguna manera acrecentar su dudosa celebridad, pues el riesgo de irritar al partido católico era cada vez mayor. Por el contrario, su mayor esperanza radicaba en que Rodolfo II se aviniera a salvar la esteganografía y los manuscritos en el lenguaje enoquiano. «Probadme cuanto decís», había prometido el emperador, «y obtendréis todo el apoyo que me habéis solicitado». Según pensaba John Dee, la presencia de los sidas constituyó una prueba definitiva y sobre la verdad de sus afirmaciones. Faltaba ahora que el emperador cumpliera la palabra empeñada, y sobre que ello así ocurriría no cabía alentar dudas. Decía el noble Wilhelm von Rosenberg, quien en todo momento manifestaba un alegre optimismo sobre el buen fin de la aventura. Así fue como una tarde se estableció el siguiente diálogo entre Rodolfo II
y Wilhelm, a quien el primero se negaba tercamente a atender desde la noche en que cayera enfermo. «Querido Rodolfo», suplicaba el noble bohemio, «por la amistad que nos confesamos desde los días de nuestra niñez, por el recuerdo de las muchas aventuras que hemos corrido juntos, en fin, por los secretos terribles que compartimos, os ruego que, teniendo en cuenta estas afinidades, las cuales prueban de manera concluyente mi eterna fidelidad, aceptéis el consejo que he venido a ofreceros. Debéis superar el pensar que os embarga, del cual solo yo conozco el motivo, y retornar a la vida cortesana. De lo contrario, os produciréis un daño irreparable, ya que corréis el riesgo de hundiros en las tinieblas de la locura. Sé cuánto sufrís por la oportunidad perdida y cuánto pesan en vuestra alma las sentencias de nuestro guía Gotán. «No me lo recordéis», gritó Rodolfo II, hundiendo con desesperación la cabeza entre sus manos. «Pero lo hecho está», continuó Wilhelm von Rosenberg, sin reparar en la interrupción del emperador. «Y ahora solo cabe pensar en el porvenir. Es muy importante la tarea que nos aguarda si queremos obrar en bien de la raza. Pero ello solo se podrá hacer, cabe afirmarlo, si contamos con vuestro apoyo. De otro modo, todo se habrá perdido, amado Rodolfo, soberano de los pueblos germanos». «¿De veras lo creéis así?», preguntó el emperador, con un brillo de esperanza iluminado sus celestes ojos. «¿Es posible que aún exista una manera de servir a los terribles dioses que ha evocado el inglés, y lo que es más importante, evitar sus iras?» Había palidecido visiblemente Rodolfo II al hacer mención a los iras hiperbóreos, pero ya más repuesto continuó hablando a su entrañable amigo Wilhelm von Rosenberg. «Si ello es así, si vos lo creéis posible, podéis contar con mi voluntad para llevar a cabo los planes del inglés y aplacar de ese modo la ira de los dioses. Pero os digo, apreciado Wilhelm, qué grande es el esfuerzo que solicitáis de mí, pues luego de las espantosas visiones que he tenido, no son muy fuertes los lazos que me atan a la vida. Bastante duro será para mi débil espíritu regresar a las actividades cotidianas de la corte. Vuestra decisión, sabio archiduque, es la más correcta. Estad seguro que vos contribuiréis, como ninguno, a hacer cierta la divisa de vuestra casa, A, E, I, O, U. En un futuro quizá no lejano, de Austria surgirá el enviado de Gotán, aquel que levantará a los pueblos germanos hacia la cima del poder universal y desenmascarará ante el mundo al verdadero enemigo de la raza hiperbórea. Y ese gran jefe, según ha sido prometido, actuará tan implacablemente contra ellos que su nombre jamás será olvidado por los hombres. De Austria será la gloria y tal vez en esos días nadie os recuerde, Rodolfo II, pues la memoria de los hombres es frágil, pero tened por seguro que en el Valhalla viviréis eternamente junto a los más valerosos héroes de la estirpe hiperbórea.
Seguid mi consejo y tornad a la vida corriente, autorizad al trabajo del inglés y permitid de ese modo que sobrevengan esos bienes futuros para vuestra casa. Os aseguro, noble Rodolfo, que tal es la voluntad de los dioses. Con tal vehemencia habló el noble Wilhelm, que Rodolfo II, llevado por un impulso irresistible, abrazó a su amigo mientras pronunciaba, conmovido, estas palabras. Os haré caso en cuanto digáis, mi fiel Wilhelm. Al oíros, comprendo que por vuestra boca habla alguien más alto, al que no seré yo quien contradiga. He sido vivamente impresionado por los sucesos que vos bien conocéis, y casi he perdido el juicio. Pero ahora una luz nueva ha traído claridad a mi espíritu. Aguarda el día de mañana para que reponga mis fuerzas por medio del descanso, y entonces hablaremos sobre lo que debe hacerse a fin de cumplir con aquello que ha solicitado el inglés. No debe creerse, al leer estas palabras, que los problemas de John Dee se hallaban definitivamente solucionados. Todavía esperaban al sabio inglés múltiples dificultades hasta que se concretara su propósito de asegurar para la humanidad futura el conocimiento de la lengua enoquiana y de la esteganografía. Esa era la voluntad de los idas. Y un caballero hiperbóreo de los quilates del noble Wilhelm se había sumado a la misión de cumplirla junto a John Dee. Todo parecía entonces encaminado en ese sentido, si no fuese porque Rodolfo II empeoró cada vez más, dando entonces muestras de una extraña conducta que llegó hasta la hostilidad hacia John Dee y a la indiferencia por su misión. Con Wilhelm von Rosenberg, su entrañable amigo, manifestó un trato ambiguo que variaba intermitentemente entre el afecto y el rencor. Este último sentimiento, quizá por saberlo triunfador en las pruebas espirituales a las que se habían sometido juntos. Lo cierto es que el emperador daba muestras de encontrarse profundamente enfermo, de un mal tan extraño que nadie era capaz de comprender entre los múltiples médicos y sabios de su corte. Claro, que tampoco nadie conocía los misteriosos sucesos que habían ocurrido aquella noche en la torre. Por eso nosotros, que hemos presenciado íntimamente el drama de Rodolfo II, trataremos de comprender su sorprendente conducta posterior a la luz de la sabiduría hiperbórea. De este modo se tornarán comprensibles los hechos que narraremos luego, que constituyen la culminación de la historia de John Dee y en cierto modo señalan el origen metafísico de la Tullgesellschaft. Ya hemos explicado en el capítulo anterior los motivos por los cuales Rodolfo II fracasó cuando se le presentó la oportunidad, por intermedio de John Dee, de transmutarse en sida inmortal. Conviene agregar ahora que, si bien Rodolfo II era desde aquella experiencia un viria despierto, su fracaso en alcanzar el Brill le colocó en desventaja estratégica con respecto al mundo concreto del demiurgo. El concepto de desventaja estratégica, así como el de confusión estratégica y otros, serán correctamente definidos en el libro 4. Por ahora nos bastará saber que analógicamente la desventaja estratégica equivale al punto débil en una muralla,
es el caso desesperante de aquellos que, habiendo sido sitiados por el enemigo en una plaza amurallada, comprueban con espanto que la misma es incapaz de resistir a la presión enemiga y se halla presta a ceder en un punto débil. El desastre que sucede a la caída de la plaza es análogo a la pérdida de la razón en un Viria con insuficiente soporte espiritual como para conservar la salud durante los estados de conciencia racionales subsiguientes, es decir, la locura. Por otra parte, la caída de una plaza fuerte jamás representa una victoria para el sitiador, sino una derrota para el sitiado. Al sitiado le corresponde la responsabilidad de la caída, pues ha faltado a la ley estratégica que dice: jamás se debe levantar un cerco si no se dispone de los medios para defenderlo. Siempre razonando analógicamente, diremos que Rodolfo II, luego de la iniciación hiperbórea que le administrara John Dee, levantó su cerco estratégico para emprender el retorno, pero al fallar en alcanzar el Bril se colocó en desventaja estratégica. El cerco estratégico separa el Viria del mundo, otorgándole el tiempo necesario para acudir a su centro carismático. De un lado del mismo queda el mundo del demiurgo, con su formidable estrategia evolutiva y sinárquica. Del otro, el Viria auténtico, monje, guerrero, caballero del Graal, decidido a alcanzar la verdad. Midamos las fuerzas en juego. Sobre el cerco convergen, por un lado, la estrategia sinárquica del demiurgo y por el otro lado, la estrategia hiperbórea del Viria, la cual depende para su concreción de la intrepidez y del valor que se arriesga para alcanzar el centro. En síntesis, el éxito de la estrategia hiperbórea depende de la pureza sanguínea del Viria. Ya comprobamos que los sidas reprocharon a Rodolfo II su impureza de sangre y estudiamos de qué manera éste retrocedió a último momento, perdiendo la posibilidad de inmortalizarse como sida, hecho que habría cambiado la historia de Occidente, pues Rodolfo II era emperador alemán, oportunidad que en cambio y felizmente aprovechó Wilhelm von Rosenberg. Por último, agregaremos que cuando se ha levantado un cerco, el cual ha irritado al enemigo y le ha llevado a concentrar terribles fuerzas para su abatimiento, no resulta fácil retroceder a la situación original de ausencia de conflictos sin quedar en desventaja estratégica. En efecto, cuando se ha declarado la guerra y el enemigo ha desplazado sus fuerzas, dos son las alternativas: o se afronta el combate resistiendo el sitio enemigo mientras se busca otra puerta para salir, o se rehúye la lucha, difiriendo las acciones e ignorando la presión enemiga. En este segundo caso, el enemigo irá aumentando la presión de tal manera que finalmente las murallas cederán y el desastre será inevitable. Ha fracasado la estrategia propia porque se le ha reemplazado durante las acciones. Nos explicamos mejor, pero siempre lo dicho debe ser interpretado analógicamente en relación a la historia de Rodolfo II, quien eligió, evidentemente, la segunda alternativa. Cuando un Viria levanta un cerco
en el marco de una estrategia hiperbórea para iniciar la conquista del Bril. Su estrategia solo le permite una alternativa: abrir la puerta interior para sortear el despliegue de las fuerzas demoníacas. Solo una alternativa. Lo contrario significa lisa y llanamente un cambio en la estrategia. Y esto lo sabía hasta Clausewitz. Nadie puede cambiar de estrategia en medio de la guerra sin arriesgarse a padecer graves pérdidas. En la guerra convencional, lo máximo que se admite de una estrategia es que ofrezca tácticas alternativas, pero jamás que ella pueda ser cambiada en sí misma, lo que significaría en realidad un cambio de objetivo, posibilidad inadmisible en una estrategia hiperbórea que plantearía severas dudas sobre la capacidad del Estado Mayor que la planificó y hasta sobre la validez de la justificación que siempre se debe aportar por haber adoptado el camino bélico. Pero se preguntará qué significó concretamente para Rodolfo II quedar en desventaja estratégica. La locura, ya lo hemos dicho, la locura en la que se sumió efectivamente en 1590 y de la cual solo pudo salir brevemente en 1601, hasta su muerte por fuego frío en 1612. Claro que al estado de demencia alcanzado en 1590, 5 años después de los sucesos aquí narrados, contribuyó notablemente al envenenamiento progresivo a que los sometieron los druidas, judíos y demás agentes de la sinarquía, que infectaban su corte. Pero no hagamos más comentarios. Regresemos al día en que Wilhelm se presentó, junto con John Dee, ante Rodolfo II, en respuesta a la promesa que éste le hiciera el día anterior de dar pronta solución a los reclamos del inglés. Una nutrida concurrencia se encontraba junto al emperador, saludando su restablecimiento. Podía distinguirse al príncipe Juan Casimiro de Sajonia, Coburgo, a Matías, a Esteban y Maximiliano, hermanos del emperador, a los ministros Wolfgang Rump y Paul Six Trautson, al nuncio George Popel von Lobkowitz, jefe del Partido Católico, al conde polaco Alberto Laski, en fin, una pléyade de damas y nobles que festejaban de buen grado la recuperación física del emperador, sin notar el evidente disgusto que tal escena causaba al interesado. Al notar la presencia de Wilhelm, una súbita alegría iluminó el rostro de Rodolfo II. Sin embargo, enseguida su semblante se ensombreció, quizá al recordar la experiencia vivida en la torre, o tal vez al comprobar que junto a él se encontraba John Dee, a quien el emperador había cobrado particular temor y desconfianza. Sea como fuere, lo cierto es que supo controlar sus emociones y aceptó los saludos de Wilhelm von Rosenberg con una tímida sonrisa. Saludo al emperador y hago votos a nuestro Señor Jesucristo para que vuestra salud continúe mejorando, dijo Wilhelm ante la mirada aprobadora del nuncio von Lobkowitz. Veo que sois puntual, mi fiel Wilhelm, respondió Rodolfo II, sin hacer caso de los buenos deseos expresados por el noble. Sí, no necesitáis recordarlo.
Tengo presente mi promesa, y si tenéis la bondad de decir a vuestro acompañante que se acerque, veréis que sé cumplirla. A una seña de Wilhelm, John Dee se acercó al emperador y saludó cortésmente, en tanto que varios corrillos se formaban entre los presentes, algunos de los cuales aprobaban y otros condenaban la presencia del nigromante inglés en la corte. Grandes prodigios habéis hecho, caballero inglés, y aunque mi salud se ha visto quebrada, no lo ha estado tanto como para olvidar que habíamos hecho un trato, del cual ha sido testigo el noble Wilhelm von Rosenberg, aquí presente. Considero que vuestra magia está aprobada y ahora me toca a mí cumplir lo prometido. Os proveeré de lo necesario para que llevéis a cabo vuestros planes. Os daré con holgura, pero debo pediros que me relevéis de una parte del trato. No contaréis con mi presencia en lo sucesivo para practicar la evocación de los ángeles con la piedra negra. En ese momento se estremeció Rodolfo II y fue sostenido prestamente por su ayuda de cámara, Makowiecki. Se tomó la cabeza entre las manos y un segundo después, ya repuesto, continuó de esta manera. Habéis expresado la voluntad de practicar vuestra ciencia con mi reino, y a pesar de que sois súbdito de un país extranjero, os daré autorización para que permanezcáis cuanto lo necesitéis. También pondré a vuestra disposición el castillo de Benatek, en el que seguramente os hallaréis a gusto. Hay allí lo suficiente para que no os falte nada. Mandaré que se os otorgue una renta de profesor en la universidad. Como contrapartida, solo tendréis que pronunciar unas pocas conferencias al año para ilustrar a nuestros estudiantes con vuestra docta sabiduría. Creo que he sido generoso con vos, caballero John Dee, pero si algo más os apetece, no dudéis en hacérmelo saber. Ahora hablad vos, tengo vivos deseos por comprobar si habéis quedado satisfecho